días. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a una charla de la Asociación de Mayores de Madrid del siglo XXI, que, como sabéis, es una asociación que, entre otras cosas, solemos tratar temas de actualidad porque nos parece que es interesante fomentar la discusión, el debate. No significa que todos estemos de acuerdo en lo que se diga, pero entendemos que el diálogo y el debate es un valor fundamental. Somos una asociación que aspiramos a ser mucho más grande, por tanto a los compañeros que estáis hoy aquí, que no sois de la asociación, os invitamos a asociaros. No damos mucho trabajo, pero sí es importante tener socios para presionar a la administración en todas aquellas cosas que nos interesan a los mayores. La defensa del derecho, los derechos de los mayores y luchar contra el edadismo y todas estas cosas que nos quieren hacer a los mayores en esta sociedad que absolutamente solo valora la juventud, pues son los objetivos de nuestra asociación. Por tanto, recibir nuestra invitación a acompañarnos como socios. Hoy presentamos a Manolo de la Rocha, que le va a presentar a Aurora Ruiz. Aurora Ruiz es miembro de la asociación y, por tanto, también de la comisión de formación, que es quien organiza esta charla. Y no voy a decir yo nada de Manolo, aunque no somos viejos conocidos, porque es Aurora quien le presentará. Por tanto, sin más, tiene la palabra Aurora para presentar a Manolo. Bueno, pues buenos días. Camina con esa posibilidad y esa... me ha engañado para que yo presente a Manolo, y yo encantada de presentar a Manolo. Pero, y también reconozco que Carmina engaña estupendamente a todo el mundo, ya lo sabéis todos. Bueno, Manolo de la Rocha, Manuel de la Rocha, es licenciado en Derecho, es abogado en los ámbitos penal, civil y administrativo, me parece. Fue durante mucho tiempo asesor UGT, no sé si lo sigue siendo, y ha sido muchísimas cosas. Por ejemplo, ha sido alcalde de Fuenlabrada desde el 78 del 79 al 83. Luego fue consejero de Educación y él me engañó a mí. O sea, él me llevó a la Dirección General de Educación. Todavía no le perdono nada que estuviera 2 años nada más. Nos dejó plantados a mejores sitios, pero allí nos defendimos. Los que nos dejaste, nos defendimos como pudimos. Luego ha estado diputado en la Asamblea de Madrid del 93 al 96, también en el Congreso durante 2 legislaturas, creo. Ha sido profesor de Derecho en la Complutense y actualmente, además de muchísimas cosas y de dejarse engañar también, pues preside el movimiento el Desarme y la Libertad, el MPDL. Bueno, y tiene muchas más cosas, pero yo creo que lo más importante es que oigamos a Manolo en este tema que nos tiene a todos un tanto preocupados y por lo menos inciertos sobre la amnistía. Él ha escrito varias cosas sobre la amnistía, le invitamos también a unas charlas en el Ateneo y luego Carmina pues ha decidido con muy buen tino que estuviera aquí con nosotros. Así que Manolo, todo para ti. Bien, pues, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Carmina y a Aurora. Más que viejos amigos, somos veteranos, ¿no? Amigos veteranos desde hace muchos años, con una cierta edad, pero todavía bastante jóvenes, y en activo en las ideas, en la conspiración, que es una cosa sanísima que hay que seguir haciendo, que es hablar, reunirse, debatir, compartir ideas, compartir a veces angustias y problemas para que otros nos ayuden a intentar ver la luz, que suele haber luz en casi todos los temas, o en muchos temas, salvo en los muertos de Gaza y de Israel, que poca luz hay. Y me llamó Carmina para pedirme que viniera aquí
hablar con vosotros, compartir algunas ideas sobre la situación política actual, sobre, en el fondo, el tema de la amnistía, de la posible amnistía a independentistas que vulneraron la Constitución y el Código Penal el año 17, el 1 de octubre del 17 y algunos en algunas ocasiones anteriores, y para un poco reflexionar y compartir ideas sobre el tema. Un tema en el que efectivamente yo he escrito algunos artículos y he intervenido ya en algunos medios, porque me parece que es importante, sobre todo, supongo que aquí habrá personas de distintas sensibilidades políticas y probablemente opciones políticas. Yo soy militante del Partido Socialista Obrero Español y en el PSOE hay también un debate, ¿no? Hay una parte de los antiguos dirigentes que están muy radicalmente en contra de la amnistía, pero no solamente de la amnistía, están radicalmente en contra del liderazgo de Pedro Sánchez, y todo eso conlleva pues una interpretación complementaria y una actitud complementaria sobre decisiones que la dirección del PSOE, cuyo secretario general es Pedro Sánchez, está planteando. Para hablar de la situación política hay que partir al menos, indispensablemente, de las elecciones del 23J. ¿Qué pasó el 23J? ¿Qué se esperaba, al menos qué esperaban las derechas de este país que iba a pasar y qué pasó? En aquellas elecciones, la derecha, el PP sobre todo, pero con Vox, creían, inspirados, movidos, alentados por algunos generadores de opinión y algunas empresas de encuestas, que iban a sacar entre los dos mayoría absoluta y que iban a hacer aquello que explicitaron en esa frase, que es una síntesis perfecta de los objetivos que tenían: derogar el sanchismo. Derogar el sanchismo significaba cambiar todas las políticas que básicamente en el ámbito social, en el ámbito de pensiones, en el ámbito económico, en el ámbito territorial, en relación con Cataluña, en relación casi con la Unión Europea, con matices, pero casi con la Unión Europea, había llevado a cabo el gobierno de coalición progresista que encabezaba Pedro Sánchez. Sin embargo, el 23J hubo una movilización muy amplia de jóvenes, de mujeres y de personas mayores de la sociedad española, y los resultados no fueron los que creía la derecha, sino que esos resultados, la expresión que también se utilizó, significaron la derrota de la opción de las derechas. Las derechas querían derogar el sanchismo, querían cambiar las políticas que se habían llevado a cabo por el gobierno que encabezaba Pedro Sánchez, y obtuvieron un resultado no esperado para ellas. Entre el PP y Vox sacaron 169 votos, más uno de Coalición Canaria, que puede bailar, pero que les apoyó, más uno de UPN, eran 171 votos, y no pasaron de ahí. Podrían, en algún caso, sumar alguno más perdido, pero no pasaron de ahí. Y eso se ha interpretado, y yo comparto esa interpretación, con que la mayoría de la ciudadanía española cree que hay que seguir con un tipo de políticas similares a las que se habían desarrollado en la legislatura anterior. Lo que en el programa que ayer se presentó del Partido Socialista y de Sumar se expresa como seguir avanzando en la misma línea. Y esa línea implica políticas sociales, políticas fiscales, políticas europeas y política territorial. La construcción o el avance en el modelo territorial de España. Ahora me voy a referir a ello porque esto es lo que explica la opción de que pueda haber una ley de amnistía, con qué alcance. Ahora hablaremos de su posible, qué opino yo de su posible constitucionalidad, de su contenido y de su posible significado y del no significado. El significado que
que debería tener si se aprueba y el que no debe tener también si se aprueba. Pero de esas elecciones, por tanto, salían tres opciones. Primera opción, un gobierno PP-Vox, la investidura, el rey llamó o propuso a Feijóo y se vio el resultado que tenía, no tenía recorrido. Porque esto de los votos es muy importante, ¿no? Esto de los votos es muy importante. Yo que he sido diputado 3 legislaturas, no 2, yo recuerdo la legislatura 93-96, cuando la última de Felipe González, cuando todas las semanas, el PP, entonces eran Aznar, Álvarez Cascos, Rato y Rajoy menos, estos tres, y también Izquierda Unida, con Anquita a la cabeza, era váyase, señor González. Y entonces se votaba. Dice, no, 176, 174, me quedo. Porque el Parlamento y la mayoría funciona, porque aquí se hace la política que fija o que apoyan las mayorías, con respeto de las minorías, pero las mayorías. Y Feijóo no ha tenido esa mayoría. Y como no la ha tenido, no puede gobernar. Y como no puede gobernar, lo que va a hacer es dificultar hasta el límite que pueda gobernar otros, para que no funcione la segunda opción, que es un gobierno progresista, ahora hablaré de él, sino la tercera, que se vaya a nuevas elecciones, en la que ya está centrando todo, no en las políticas de recorte de jornada, de la jornada de trabajo, no de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, no de la fiscalidad justa, que paguen más los que más tienen para que pueda haber una mejor sanidad, una mejor educación pública, sino la amnistía. Porque es verdad que la amnistía pues, es algo que nos inquieta, porque yo creo que o la situamos en la historia, aquí seguro que muchos y muchas de vosotros y vosotros o sois historiadores o habéis leído historia y en todo caso habéis vivido la historia, y ahora me referiré a ello, en la historia de España y del problema del encaje de Cataluña en España a lo largo de todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Queda la otra opción, la opción de un gobierno progresista. Ese gobierno progresista necesita unos votos de los partidos nacionalistas, el Partido Nacionalista Vasco, que se suele decir que es un partido de derechas. Mi opinión, y he convivido con ellos en el Parlamento mucho, son de derechas, pero mucho menos de derechas. Es un partido que en muchos aspectos tiene una sensibilidad, podríamos quizá decir demócrata cristiana después de la Guerra Mundial, es decir, una sensibilidad social importante en derechos laborales, en derechos sociales, en pensiones, en participación de la ciudadanía en muchas cuestiones. No es un partido de derecha pura y dura, ¿no? Aunque se basa en unos sectores sociales, una clase social mixta, pero que tiene mucho que ver con el tipo de empresariado vasco, que no son tanto pequeñas empresas, sino medias empresas que están enraizadas en todo el territorio vasco, en sus valles, y que condicionan las políticas en parte del Partido Nacionalista Vasco. Pero junto a ellos también los partidos hoy independentistas catalanes. Y esto conlleva dos cuestiones. Uno, ¿qué piden ellos para poder votar? Dos, ¿qué oportunidad abre la necesidad de esos votos y la situación en la que estamos en España territorialmente para intentar dar un paso en la mejora de la construcción territorial de nuestro país? El programa que ayer se ha presentado, no os ha dado tiempo de verlo en la televisión, se han hecho resúmenes, yo he sacado ya de la prensa, son 48 páginas, eso lleva su tiempo leerlo, pero porque esta vez es un programa mucho más concreto, más minucioso en muchos aspectos, ¿no? pero tiene muchas facetas verdaderamente interesantes. Han salido mucho las laborales, ¿no? La reducción de la jornada de trabajo progresivamente a 37 horas y media, con el problema que suscita de
que se apruebe por ley, pero que al mismo tiempo aquí hace falta que la negociación colectiva, el diálogo social funcione. No se puede ningunear ni a los sindicatos ni a los empresarios, ni se puede obviar lo que son los sectores productivos y la necesidad de adecuar una jornada de trabajo más pequeña, algo más pequeña, progresivamente menor, a las necesidades de producción de las empresas, los horarios, los ritmos, etc. Pero junto a eso, pues otras muchas cosas, la modificación de las causas de despido, el mantenimiento del salario mínimo del 60% del salario medio, el aumento de las pensiones actualizadas por el IPC y el aumento de las mínimas y las no contributivas. En vivienda se ha incluido afortunadamente un elemento que a mí me parece que es clave para el presente y para el futuro, clave, y algo he trabajado yo en ese ámbito políticamente, hacer un parque público de viviendas de alquiler para los jóvenes, para la gente que no tiene recursos, que tiene escasos recursos, para que eso incida en el mercado de alquiler, para que la gente pueda vivir en viviendas con el arrendamiento. Un mantenimiento de la fiscalidad a bancos y energéticas, establecimiento de una fiscalidad mínima para impuestos de sociedades de al menos el 15%, cuando las grandes empresas de este país, las grandes, las muy grandes, las que están en libres, las que ganan muchísimo dinero, pues el impuesto de sociedades que pagan está entre el 5 y el 8% de sus beneficios, lo cual es verdaderamente vergonzoso. Podríamos leer lo que afecta a la educación pública, teniendo en cuenta que es competencia de las comunidades autónomas, básicamente, o la sanidad pública y otras muchas cuestiones, incluyendo la exigencia, la reivindicación del Estado palestino, de los dos estados en Palestina. Pero yo os emplazo a que lo leáis, lo veáis, lo comentéis. El elemento, la faceta social de esta legislatura tiene que ser clave, más importante que la faceta territorial, pero el ámbito y el campo territorial de construcción, de avance en el modelo territorial de nuestro país es fundamental también, y es al que me quiero referir con cierta ampliación. Desde el punto de vista del Estado de las autonomías, la Constitución de 1978 fue un éxito, aunque tuvo algunas consecuencias que están teniendo efectos a medio plazo. Fue aquello que recordaréis, porque sois todos veteranos como yo, aquello del café para todos. El problema de las autonomías se abordaba, igual que en la Segunda República, para lo que en la Constitución se llamó nacionalidades históricas, fundamentalmente Cataluña, Euskadi y Galicia. Luego se pensó que era bueno que hubiera una estructura descentralizada, administrativa y también políticamente por el resto de los territorios, y luego se dio un tercer paso que es, bueno, pues café para todos, igualación no completa, pero para todos los territorios. Y eso es una parte de las causas de las tensiones posteriores de aquellas zonas de España que tienen una sensibilidad histórica claramente diferenciada. Hay un problema de financiación autonómica que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo, pero tenemos un problema central que es el de Cataluña, lo que se ha venido llamando históricamente el encaje de Cataluña en España. El conflicto interno entre catalanes nacionalistas y no nacionalistas era antes, y luego entre independentistas y no independentistas en el lenguaje actual. Y de Cataluña con el resto de España. Y quiero aquí resaltar que hay, en mi opinión, también un problema histórico, y es que las derechas españolas
este problema, el problema del encaje de Cataluña no es un problema de ahora, ni siquiera del año 78, es un problema que viene, ellos dicen que desde 1714, el problema de la guerra de sucesión, pero políticamente explicitado desde principios del siglo XX, final del siglo XIX, vino todo el desarrollo de la Renaissance, de todo el movimiento romántico de reivindicación del ser de Cataluña, pero es a partir de principios del siglo XX cuando en Cataluña se empiezan a crear fuerzas políticas que aglutinan la idea de que los catalanes tienen que influir más en la vida política española y que tienen que tener una personalidad política reconocida. Hay una figura histórica muy importante que fue Francesc Cambó, probablemente uno de los hombres más ricos de Cataluña, que explicitó la idea de que el nacionalismo catalán era el nacionalismo de la burguesía, de la alta burguesía. Él la representaba de una manera extraordinariamente perfecta, ¿no? Que lideró mucho tiempo la Lliga catalana, que intentó influir, que apoyaba a Maura, que intentó influir en la política española, que intentó participar y llegó a ser gobierno de algunos, fue ministro de algunos gobiernos de la derecha durante la Restauración, y que luego, por cierto, él apoyó a Franco, no todos los que estaban con él, pero él apoyó a Franco, y que ya reivindicaba una autonomía para Cataluña. Los pasos que se dieron fueron importantes, lo recordaréis, la mancomunidad de diputaciones, hasta el Estatuto de Cataluña de la República. Y en el debate del Estatuto de Cataluña ya surgió una reflexión, un debate intelectual y político enormemente trascendente, que yo creo que expresa muy bien el problema que tiene España con el encaje de Cataluña en España, que fue el debate entre Azaña y Ortega. El debate en el Parlamento, está en el diario de sesiones del Congreso y que tuvo lugar en varios días, ¿no? Fue cuando Ortega, cansado ya del tema catalán, habló de que el problema de Cataluña no tiene solución, hay que conllevarlo, la famosa conllevanza, y hay que conllevarlo catalanes y españoles en su conjunto y el resto. Es decir, hay que tirar de él, conllevarlo, hay que sufrirlo, no tiene solución. Esta es la frase que está en el diario de sesiones del Congreso de Ortega. Y enfrente estaba Azaña. ¿Qué dijo Azaña, entonces jefe del gobierno? Azaña dijo, no, el problema de Cataluña es un problema político, que tiene una solución. Dice, pero se quiere una solución definitiva. ¿Para cuánto tiempo? Una solución definitiva. Dice, la palabra definitiva no tiene sentido en la historia ni en la política. Hay que buscar una solución que dure un tiempo, el máximo tiempo posible. Esa idea de esto no tiene solución o esto tiene una solución no definitiva. ¿Qué es definitiva? Porque hay una parte de la derecha española que siempre dice, bueno, los catalanes, pero ¿cuál es la solución? Venga, ¿cómo resolvemos esto? Dice, no, soluciones definitivas en política no hay ninguna. Hay soluciones que nos permitan avanzar. Por eso la Constitución del 78 tuvo la enorme virtud, enormemente positiva, de permitir convivir 40 años. Durante 40 años, catalanes y resto de españoles hemos convivido adecuadamente, siempre con unos reivindicando Cataluña, su nacionalidad, su nación, otros reivindicando el resto de España y reivindicando lo que tenemos en común unos y otros. Y ahora hay que buscar un nuevo acuerdo que no es fácil, porque allí ha habido un problema de efervescencia del independentismo, pero que es un acuerdo, como diría Azaña, necesario, y que requiere una solución política, no judicial. Y ahora me referiré, yo no estoy en contra de que haya habido resoluciones judiciales, pero lo judicial, las decisiones de los jueces, no son para resolver los problemas políticos, son para resolver las vulneraciones de la ley.
Los problemas políticos los tiene que resolver la política, es decir, los acuerdos, la negociación. Me parece que lo importante de Cataluña no es Junts o Esquerra. La posición de Esquerra hoy es muchísimo más negociadora. Cuando vino el otro día Aragonés al Senado, que podía escandalizar, y dice que este es el primer paso para llegar luego a un referéndum pactado. Si lo leemos seriamente, lo que está diciendo es: yo renuncio a la unilateralidad. Y es más, no exijo ahora que haya referéndum. Ahora quiero que haya amnistía y que hablemos y que negociemos. Y luego ya veremos a ver qué pasa. Pero renuncio a la unilateralidad. Cosa que el personaje Puigdemont de momento no ha dicho, probablemente no va a decir. Y ahora reflexionaremos sobre si es indispensable que lo diga o no, o qué tipo de salida hay que darle a eso, si es que puede haber una ley de amnistía. Pero el problema, decía, no es Junts o Esquerra. El problema, en mi opinión, es que en el año 17, cuando el referéndum, y desde el año 15, y desde antes, desde el 12, en Cataluña había una mayoría muy clara, que votaba a partidos independentistas y que se había hecho independentista. Cuando en los años 2000 poco, y desde luego antes, 80 y 90, los independentistas no llegaban al 20% de la población catalana, de repente en Cataluña hubo un movimiento compulsivo de mucha gente que dijo: así no queremos seguir en España. Y que ese sentimiento que habían tenido y habían vivido durante mucho tiempo, de la doble identidad de catalanes y españoles, se había roto. Dice: no queremos seguir en España, no con esta España. Y que aunque España, pues la España del PP, que había montado mesas en todos los pueblos y en todas las ciudades contra el Estatuto de Cataluña, es decir, mesas contra Cataluña, un estatuto que había sido votado positivamente, mayoritariamente por la ciudadanía catalana, una derecha que trabajó para que el Tribunal Constitucional recortara aquel estatuto, que ya había sido matizado mucho en el Congreso, en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado. Todo aquello generó un revulsivo en mucha gente de Cataluña. Y se trataba, y se trata, de que toda esa gente, o una mayoría muy importante, vuelvan a sentirse capaces de vivir la doble identidad. La identidad catalana y española, sin unos más catalanes que españoles, otros más españoles que catalanes. Cuando se ven las encuestas que hace el CIS catalán, no recuerdo, pero allí hay un centro de consultas que depende de la Generalitat. Hace un par de semanas sacó los últimos resultados, han bajado ya al 40% los que quieren la independencia. Del 50 y tantos que llegaron hasta ligeramente por debajo del 40%, y eso va a ir aumentando. La política que ha hecho el gobierno en Cataluña en los últimos años, en mi opinión, ha sido extraordinariamente positiva. Ha conseguido, si vais por Cataluña, que seguro que vais mucho, yo tengo un hijo que vive en Cataluña con nietos y tal, y él decía, en su ámbito laboral y profesional, hubo un momento en que todos los de mi alrededor eran indepes. Dice, ahora es como si quisieran hacer un paréntesis de aquella época. Bueno, volvamos a la normalidad. La normalidad es que somos catalanes y españoles y estamos en España y participamos de la vida política española y de la vida social y cívica de nuestro país. Este es el gran problema. ¿Cómo se hace? Con mano tendida, con diálogo. Y era indispensable los indultos. Los indultos que ya están olvidados, ya están amortizados. Ya todo el mundo dice, oye, pues sirvieron bien. Una Cataluña que estaba llena de esteladas en todas partes, las esteladas desaparecieron, porque tenían gente en prisión y reivindicaban, ya no hay esteladas. No digo que hayan renunciado a ellas, ni que las saquen de sus manifestaciones. Ya uno va a Barcelona y ya no hay esteladas. Ya allí... No sé, está llamando a Roque la Moncloa. Thank you.
Decía, la política ha sido extraordinariamente positiva. Se ha conseguido, además, dividir a los independentistas, a Junts y a Esquerra, cosa que era fundamental. Y ahora que parece que se están otra vez unidos, no están unidos, no nos engañemos. Lo que pasa es que compiten entre ellos. Y Esquerra, si el otro dice yo no renuncio, Esquerra dice yo tampoco renuncio. Pero se sabe lo que dice. Y se sabe, insisto, lo que dijo el otro día Aragonés, representante de la Generalitat de Cataluña y por tanto también de Esquerra en el Congreso. Independencia, referéndum pactado. No va a haber referéndum pactado, no va a haber referéndum de independencia. Va a haber un referéndum, si lo hay, ahora me referiré a él, para una modificación del estatuto pactada, pero no va a haber un referéndum de autodeterminación de Cataluña. No están juntos, están enfrentados, profundamente enfrentados. ¿Y cuál es el dato más claro de esa evolución en Cataluña? Los resultados de las últimas elecciones. El triunfo impresionante del PSC, de un partido que dice nosotros somos catalanistas, creemos en que es necesario el reconocimiento de Cataluña, de su identidad, pero no estamos por la independencia, por la ruptura. Y las derechas que no se sienten catalanistas, Vox y PP, tienen unos resultados bajísimos, aunque el PP haya subido porque Ciudadanos desapareció, ¿no? Y Junts y Esquerra juntos tienen menos que el PSC, y el PSC con los comunes tienen una mayoría absoluta absolutamente desbordante en Cataluña. Este es el resultado parlamentario, el resultado electoral. ¿Qué votan los ciudadanos que han votado en las generales? Queremos a un partido que garantice la convivencia o que avance por la convivencia en Cataluña. Pues bien, ahora hay que dar un paso más. Y ese paso más pasa se plantea por el tema de la amnistía. Esquerra no pidió la amnistía. Y entonces esto trae varios debates. Uno, ¿amnistía cabe en la Constitución o no? ¿O qué tipo de amnistía cabría en la Constitución? Dos, ¿qué pasa con los jueces y con los tribunales y con las decisiones de los tribunales? No han servido para nada. Tres, ¿eso significa una amnistía legitimar el procés y por tanto deslegitimar al Estado? ¿Significa que tenían razón? Como ayer mismo ha dicho Felipe González, ayer, en un desayuno que tuvo por la mañana con un grupo de periodistas, él dijo, esto significaría decir que tenían ellos razón y no el Estado. ¿Y qué justificación tiene que tener una posible amnistía? Y sexto, ¿qué efectos políticos puede tener en el resto de España, en Cataluña y en el resto de España? Yo lo primero que quiero decir es que yo estoy a favor de que se apruebe una ley de amnistía. Ahora diré con qué contenidos. Pero a mí me parece que cara a Cataluña, cara al encaje de Cataluña en España, luego vuelvo a la amnistía. No es suficiente una ley de amnistía, esto es un paso. Aquí hay que avanzar en una reforma constitucional en sentido federal, que abunde en la cooperación y en la delimitación de competencias de una manera más nítida y más clara, y en la cooperación entre las comunidades autónomas y el Estado. Hace falta además avanzar en una modificación del Estatuto de Cataluña para recuperar algunas de las cosas que fueron excluidas u otras que requerirían una formulación diferente para encajar en la Constitución. Pero lo primero exige un acuerdo con las derechas. No se puede modificar la Constitución si no hay un gran consenso. Hace falta, sin duda, recuperar los consensos básicos en este país que están muy rotos o muy distanciados. Los consensos básicos con el PP. ¿En qué? En que hay que modificar la Constitución. Yo quiero recordar que en el año 96 Aznar
se presentó a las elecciones con un programa en el que figuraba la reforma de la Constitución, la reforma del Senado, para hacer un Senado federal cuya elección lo fuera por las comunidades autónomas, por los órganos de gobierno y parlamentos de las comunidades autónomas y no por votación popular, como es en Alemania. De todo eso han dado marcha atrás, pero ellos sí ha habido momentos en la historia democrática de nuestro país en que han sido conscientes que la Constitución no puede mantenerse tan rígida que no se adecue a las necesidades de un modelo más flexible, en el que todos vayamos adecuándonos a ese modelo. Y en relación con Cataluña, yo creo que hay que hacer dos cosas. Una es el reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña. A mí esto me parece que no debemos perderle el miedo. Los catalanes se sienten una nación, no solo los independentistas. Hay una mayoría de casi el 80% de catalanes y catalanas que dicen que ellos son una nación. La nación es un sentimiento de identidad. Y nosotros debemos decir, yo al menos digo, una nación que no tiene soberanía, una nación político-cultural, pero no una nación que signifique el ejercicio de la soberanía. La soberanía, según la Constitución y según mi convicción, y yo creo que la de una amplísima mayoría, la soberanía la tenemos todos los españoles en su conjunto. Lo dice el artículo 1 de la Constitución, y no solo porque lo diga el artículo 1 de la Constitución, sino por convicción. Pero ellos se sienten una nación. La idea de España, nación de naciones, no es una idea que haya surgido por algunos de la nada. Es una idea que en el mundo del socialismo ha sido defendida, expresada públicamente por muchos dirigentes. Lo dijo Alfonso Guerra en el Congreso de los Diputados en el debate del Estatuto de Cataluña en el año, yo creo que fue el año 81, están ya las sesiones. Lo escribió Felipe González con Carla Chacón en un artículo en el 2011 que se publicó en El País. Cataluña es una nación de naciones. Lo contó también, lo dijo Luis Gómez Llorente en un famoso libro que muchos de vosotros recordaréis, el libro homenaje a Marta Mata. Se publicó un libro donde decía, cogía la idea de Anselmo Carretero, y habló de ello, que España es una nación de naciones. Lo dijo Pedro Sánchez en una entrevista que le hizo Évole en el periodo antes de ser secretario general del Partido Socialista. Lo ha dicho Miquel Iceta, lo han dicho mucha gente. Yo participo también. Lo dijo Gregorio Peces Barba en el debate constitucional, lo escribió en un libro suyo de comentarios a la Constitución española. Dijo, cuando se habla de nacionalidad se está hablando de nación. Nada hay que impida decir que España es una nación de naciones, pero la soberanía la tiene el conjunto de todos los españoles, no una parte de los españoles. Reconocimiento de la identidad. En el Estatuto de Cataluña reformado, que fue muy recortado por el Tribunal Constitucional, se había introducido en la exposición de motivos, en el prólogo, el sentimiento catalán de que somos una nación. Y el Tribunal Constitucional fue muy drástico en este tema, por una mayoría de 6-5 dijo que no, que eso iba contra la interpretación de la Constitución española. Lo primero, reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña. Y segundo, reforma de la Constitución en un sentido federal y del Estatuto de Cataluña para delimitar las competencias. Yo no soy en ningún caso favorable a conceder o a regular que Cataluña tenga un sistema fiscal como el vasco o como el navarro, que son ellos los que recaudan los impuestos, el sistema del cupo, y luego ellos son los que pagan al Estado. Si el Estado no recauda y depende de las comunidades autónomas, el Estado se debilita. Y nosotros, al menos yo, los socialistas, la izquierda en general, creemos que el Estado, necesitamos un Estado fuerte, un Estado sólido, que sea capaz, a través de las políticas fiscales,
de desarrollar políticas sociales de igualación de todos los hombres y mujeres. Pero vayamos con la amnistía. ¿Es la amnistía constitucional o no? Pues sobre esto hay un debate. Un debate que tiene a veces parte de frívolo y otra parte de serio, de riguroso. Al final será el Tribunal Constitucional quien diga si no si la amnistía, sino una ley concreta de amnistía que se pueda aprobar en las Cortes Generales encaja en el ámbito de la Constitución o no. Desde luego, a mí me parece que hay claros argumentos a favor de que la amnistía cabe en la Constitución. Concretaré sus límites. Primero, un artículo excelente de Tomás de la Cuadra Salcedo hace unas semanas largas, quizá un mes en El País, en el que explicaba de una manera muy pormenorizada cómo la amnistía, formando parte del derecho de gracia, ha estado siempre presente, ha formado parte de la tradición constitucional española de los siglos XIX y XX. Y él señalaba, sobre todo de las constituciones progresistas, en la Primera República, en la Segunda República, también en la de la Restauración. La amnistía ha sido una institución que formaba parte del derecho de gracia. Y la Constitución española no prohíbe la amnistía. La Constitución tiene un artículo 62i donde regula las funciones del jefe de Estado, del rey o de la reina, que dice, entre otras, ejercer el derecho de gracia en el marco que regule la ley. Y luego dice, la ley no podrá regular indultos generales. Fijaros que en la Constitución ni siquiera dice que ni siquiera avala los indultos, prohíbe los indultos generales, concepto que no está claro qué significa. Los juristas que han profundizado más en él parece que quieren insistir que los constituyentes en el 78 quisieron eliminar aquella cantinela que nos llegaba, cuando llegaba la Semana Santa, se amnistía a los que han cometido no sé cuántos delitos y tal, con carácter general, indultos generales, o se elegía un nuevo papa, se amnistiaba a no cuánta gente. Lo cual significa que tiene que haber una justificación del derecho de gracia, de las medidas de gracia, que son históricamente el indulto y la amnistía. El indulto en España está regulado por una ley de 1885, que ha tenido algunas modificaciones en otra ley de los años 90, una ley del año 85, y sigue vigente, La Constitución no lo prohíbe, no dice nada, regula el ejercicio del derecho de gracia, que es muy importante, y además la Constitución, el Tribunal Constitucional nunca ha tenido que abordar de una manera directa una ley de amnistía, pero sí lo ha abordado de forma indirecta. Hace poco un medio de comunicación publicaba un artículo largo, influido orientado por juristas que habían indagado, donde se recogía, se señalaba que hasta 22 sentencias del Tribunal Constitucional hacían mención directa o indirecta a la amnistía, sin ponerle reproche alguno. En algunos casos los primeros eran porque la ley de amnistía preconstitucional del 77 pues tuvo efectos, se amnistió a mucha gente de los dos bandos, como recordaréis, pues hubo gente que recurrió a los tribunales porque la reconocían, porque no la reconocían, y esto llegó hasta el Tribunal Constitucional, ya aprobada la Constitución. Y el Tribunal Constitucional no dijo una cosa clave que hubiera sido, dice que es lo que llamamos los juristas la inconstitucionalidad sobrevenida. Hay leyes anteriores a la Constitución que son contrarias a la Constitución y por tanto son inaplicables. Hay otras leyes anteriores a la Constitución que son perfectamente constitucionales y hay otras que son constitucionales interpretadas de cierta manera.
Bueno, pues el Tribunal Constitucional aplicó, ¿no?, resolvió unas reclamaciones sobre la ley de amnistía del 77 y en ningún caso dijo que esa ley era contraria a la Constitución, que en la Constitución ya no hubiera amnistía. Hasta 22 sentencias hay con una referencia, llamamos los juristas obiterdicta, en que se aborda el tema de una forma indirecta sin declararla inconstitucional. Hay un cuarto argumento, y es que el otro día explicó Zapatero, el presidente Zapatero, y lo explicó muy bien. Si todos los países democráticos de nuestro entorno, lo digan las constituciones o no lo digan, aplican las amnistías, la institución de la amnistía. ¿Y la aplican cuándo? En situaciones excepcionales, cuando consideran que ha habido problemas sociales y políticos relevantes que requieren ser superados a través de una decisión de, en este caso, el Parlamento, pensemos, ¿no?, que busque superar ese conflicto con una medida de gracia. ¿Por qué España no va a poder aplicar o utilizar una institución de esta naturaleza cuando otros países democráticos, Francia, y Simón, que vivió mucho tiempo en Francia, recordará cuando los conflictos de Argelia con los generales que se rebelaron contra el general de Gaulle, contra la República, contra la Cuarta República era entonces, y aquel momento en que de Gaulle tuvo que ir a los generales que estaban en Francia, en Alemania, las tropas, a ver si le apoyaban, y le dijeron que sí, y paró aquel golpe y luego les amnistió, porque entendía que era necesario superar aquel conflicto. Aquellos generales que se habían levantado en Argelia fueron encarcelados, pero fueron amnistiados. Es una institución para situaciones excepcionales. Y luego, porque a mí me parece que los argumentos que se utilizan en contra son fundamentalmente dos, no tienen suficiente calado y suficiente fuerza y no son válidos. Se utilizan dos argumentos. El primero es que la Constitución, artículo 117.3, que trata del Poder Judicial, dice: los jueces y tribunales juzgarán y harán ejecutar lo juzgado. Y la amnistía, si es antes de la condena, impide que los jueces puedan juzgar, y si es después de la condena, impiden que los jueces puedan ejecutar lo que ellos han juzgado. Si han acordado que meten 8 años de cárcel, que declaran condena a 8 años de cárcel, ellos tienen que ejecutar en el ámbito de la ley, que tiene cierta solidez, y que está vinculado con el segundo argumento, que es que la amnistía va contra el principio de igualdad. Es lo que ahora está utilizando, más bien en términos políticos, la derecha, por la igualdad de todos los españoles. Pero hay juristas, ayer hubo un debate en el Colegio de Abogados de Madrid, en el que Pascual Sala, que fue presidente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, se pronunció a favor de la amnistía para abordar el problema de convivencia, y Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal, dijo que era inconstitucional porque vulneraba el derecho de igualdad. Porque a unos se les amnistía, se les perdona, se les quita la pena y otros no. Yo creo que son argumentos que no tienen solidez. ¿Y por qué? Por el mismo tema de que la Constitución, junto a estos dos artículos, uno que regula la función de los jueces y otro que regula el principio de igualdad, artículo 14 de la Constitución, está el artículo 62 que regula el derecho de gracia, que es tan constitucional como los otros, en el marco de la ley. Y la expresión más clara son los indultos. El indulto significa que el Estado democrático a una persona que ha sido condenada a 10 años de prisión le dice: usted no va a cumplir la prisión. Y por tanto está diciendo que ejerce el derecho de gracia y que por tanto los jueces o tribunales que le han condenado no van a poder ejecutar la condena que han aplicado. ¿En qué supuestos? Cuando esté justificado. Por eso los indultos, que muchas veces, yo que soy abogado, he tenido que ver decretos de indulto, los indultos, muchos están con poco fundamento, pero los importantes están muy fundamentados. Tienen que tener razones de fondo. Y eso significa que
el principio de igualdad, si hay una justificación del ejercicio del derecho de gracia suficiente, queda limitado. ¿Por qué se indulta a esta persona que ha cometido un delito, de lo que sea, y a este otro no? Pues mire usted, porque quien ejerce el derecho de gracia ha considerado que hay razones para que esta persona se indultara. Y en el otro caso, o no se ha abordado, o ha considerado que no lo sabe. Y lo mismo, por tanto, pasaría con la amnistía. ¿Y qué tipo de justificación tendría la amnistía? Pues una que está en el preámbulo de la Constitución. La Constitución, dice el preámbulo de la Constitución, cuyo borrador, recordaréis, redactó Enrique Tierno Galván, habla de la Constitución como un instrumento para la mejora de la convivencia entre los españoles, para la convivencia entre los españoles. Bueno, pues una amnistía hay que entenderla como una forma de intentar superar, si no definitivamente, pero sí de manera muy cualitativa, el conflicto que hubo en Cataluña con el procés. Un conflicto que fue desgarrador, un conflicto en el que el Estado democrático adoptó una decisión muy importante cuando la Generalitat había aprobado la independencia, aunque la aprobara por minutos, porque luego la desaprobó o la suspendió, y dos años antes o un año antes había aprobado lo que se llama las leyes de desconexión, completamente inconstitucionales, saltándose los propios procedimientos. Cuando eso pasó, el Estado democrático aplicó una previsión constitucional, que es la suspensión de la autonomía de Cataluña en una serie de aspectos, y además por un periodo corto, porque se convocaron elecciones democráticas. Fue una decisión sabia de ese personaje tan curioso que fue Rajoy, ¿no? Un personaje capaz de tomar decisiones, pero al mismo tiempo una decisión que no le gustó a la parte más radical de la derecha, que creía que había que haber aprovechado aquello para erradicar, ¿no? Para aplastar, para limpiar definitivamente aquello. Y como consecuencia de aquello, actuaron los tribunales. Y los tribunales actuaron, podemos pensar, yo lo pienso, que con unas penas excesivamente altas, desproporcionadas, pero aplicaron la ley, y un elemento del consenso democrático y constitucional de cualquier país democrático es que las decisiones firmes de los tribunales, con los recursos y tal, se acatan. Esa idea de acatar quiere decir que forman parte de la verdad judicial. La verdad judicial no necesariamente es la verdad histórica, y menos aún es la verdad que siente el afectado, o personas, o el acusador, que cree que esa verdad judicial, que no, que este hizo o cometió, o esta hizo o cometió. ¿Sí? Pero se acata, se acepta, forma parte del consenso democrático. Pero no es la única verdad, ni es la única decisión que cabe en un Estado democrático. Por eso hay un elemento del debate que es ¿qué significado tiene? Y hay quien dice, no, lo dijo ayer, repito, Felipe González, pero lo han escrito otros. La amnistía significa que no hubo delito. Por tanto, que lo que ellos hicieron estuvo bien, y que la aplicación del 155 y lo que han hecho los tribunales estuvo mal. No, en absoluto. La amnistía no significa que no hubiera delito, o que no se vulnerara la Constitución, o que se saltaran y violentaran los mandatos que les había dicho el Tribunal Constitucional, que les había prohibido adoptar determinadas decisiones. Eso fue cierto, eso pasó ahí. Y la amnistía no dice que las sentencias de los tribunales fueran nulas. La amnistía lo que hace es borrar los efectos del delito. Borrar los efectos del delito. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mirar hacia adelante, de intentar superar una etapa compleja, conflictiva, dura, que una parte mayoritaria, muy mayoritaria de catalanes quieren superar. Eso se sabe, se palpa, no solo por resultados electorales, también por las encuestas. Entonces, claro, viene la pregunta, pero eso significará que renuncian a la unilateralidad. Y Puigdemont y un personaje curioso que se llama Laura Borràs, condenada por malversación, fue secretaria general, no sé cómo le llaman, presidenta de Junts per Catalunya, y dice, no renunciamos a la unilateralidad.
¿A qué tienen que renunciar? Bueno, desde luego, en España la Constitución no obliga a nadie a renunciar a la independencia y a ser independentista, en absoluto. Lo que obliga es a que cualquier reivindicación y sentimiento se tiene que canalizar a través de las leyes. Por tanto, la pregunta ¿es necesario que Puigdemont renuncie a la unilateralidad? ¿O es suficiente con que quede claro que a partir de ahora se va a actuar en el marco de la ley? Porque no es lo mismo, no es lo mismo. Es muy probable que Puigdemont y esta señora Borràs y algunos otros no renuncien, o digan públicamente que no renuncian a la unilateralidad. Pero todos los que tienen detrás, que están sujetos a procesos judiciales penales, se ha hablado de 1.400 personas, parece que no son tantas, que son entre 300 o 400, unos que eran de Junts, otros que eran de Esquerra, o sea, unos que eran de Convergencia en su momento y otros de Esquerra. Estos están diciendo, oye, no lo vamos a volver a hacer así, en absoluto, porque yo quiero que me quiten esta losa que tengo para mí. Allí hay una presión muy potente de todo ese mundo de personas afectadas, como hay una presión muy potente del empresariado catalán, ya no la gran burguesía, al menos ya no los grandes empresarios catalanes, los pequeños empresarios de empresas familiares catalanas, que son los que apoyan a Junts, que dicen, oye, aquí hay que estabilizar la situación y por tanto esto no debe ser así. De ahí que se esté hablando que el problema de Junts es el relato. ¿Qué se va a decir en la exposición de motivos? Mi opinión es que ni se puede legitimar el proceso, ni se puede deslegitimar la acción democrática del Estado. Es verdad que si hubo policías que cargaron aquel día y lo vimos en televisión de una manera irracional, desmedida, desproporcionada, incluso delictiva, bueno, pues eso no lo vamos a legitimar, nadie lo legitima. La acción democrática del Estado es decir, esto es inconstitucional, esto es un delito, suspendemos la autonomía de Cataluña, se convocan elecciones, entraron en prisión los responsables que se quedaron aquí, menos los 3 o 4 que se fueron. ¿Y cuál es la justificación? La justificación es un avance en la convivencia en Cataluña, que es absolutamente indispensable. Se dice, bueno, es que la justificación son los votos. Evidentemente, para avanzar en una política que ya se planteó en la legislatura anterior de esto de desinflamar el conflicto catalán, hace falta los votos de Junts y de Esquerra. Sin ellos no se avanza en esa política. Pero la pregunta ¿es necesario, es conveniente, es políticamente útil para nuestro país avanzar en esa política de convivencia dentro de Cataluña y entre Cataluña y el resto de España? Mi opinión personal es indiscutiblemente que sí, y que lo debemos hacer en la línea en la que se ha venido haciendo la legislatura anterior, y que ahora, por culpa, por necesidad o al socaire de que además hace falta generar una mayoría con votos, es una oportunidad para seguir haciéndolo y llegar a un consenso en el que habrá que incluir en algún momento al Partido Popular para el encaje de Cataluña en España. Voy terminando, que me estoy alargando mucho, pero hace 3 o 4 semanas Feijóo se levantó por la mañana y dijo, estamos dispuestos a hablar con el PSOE del encaje de Cataluña en España. Dijo literalmente, a las 11 de la mañana. A las 3 de la tarde el PP hizo 2 comunicados. Se había levantado el responsable del PP de Cataluña y dice, no, el encaje de Cataluña está ya resuelto, está en la Constitución. Y luego sacaron un comunicado diciendo, no, lo que ha querido decir Feijóo es que aquí se puede hablar del tema de la financiación autonómica, pero nada del encaje de Cataluña. Es decir, hay una parte de la derecha de fondo española, de eso que yo he llamado por escrito el nacionalismo esencialista español, que no quiere saber nada de
Cataluña y de su identidad y de sus problemas y de su encaje. Esto es el debate Azaña-Ortega. No, esto ya está resuelto. Azaña diría, no, hay que dar un salto. Necesitamos otros 40 años de convivencia. Y después, pues habrá que hacer otros 40 años. Cada vez más el federalismo europeo va a ir paliando todas las demandas de identidad que se intenten transformar en estados. Algunas hay ahí, con España, entre ellos, por ejemplo, Kosovo. Kosovo es un estado que se independiza unilateralmente de Serbia, a quien España no reconoce, precisamente y algunos otros países europeos, por esa decisión unilateral. Y cuando se ha producido en Granada, hace 10 días, lo hemos visto en televisión, la reunión no solo del Consejo Europeo por la tarde, los 27, sino por la mañana, la reunión del Consejo Político de Europa, que eran 40 países, estaba Kosovo. ¿Qué hizo el Estado español? ¿Qué hizo España? Pues no le puso banderas, no le puso símbolos, pero ahí estaba Kosovo, porque es un Estado no reconocido, pero es un Estado. Bueno, pues tendremos problemas, pero avanzamos en esa línea y yo creo que esta es una oportunidad para avanzar en esa línea, desde luego sin referéndum de autodeterminación, sino para que al final los catalanes voten un acuerdo, que sería la reforma del Estatut de Cataluña, pactado entre la mayoría de los partidos catalanes, si pudiera ser todos. Vox nunca lo va a votar, probablemente el Junts de Puigdemont tampoco. La antigua Convergencia sí la votaría, una reforma del Estatuto que nos permita convivir con ese encaje durante 30, 40 años luego más, por lo menos a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque nosotros quizá ya no lleguemos a tanto. Nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, Manolo. Ahora tenéis la palabra. Dudas, interrogantes, contradicciones. No es porque está de acuerdo. Sí, Mario pide la palabra. Loles. A ver, qué punto. Carmina, yo también pido la palabra aquí detrás de Bernardo. Vale. Ernesto. Sí. A ver, tengo apuntados a Mario, Loles, Antonio, Manuel. No. Yo he dicho que estaba pidiendo Que tú no. Vale. Ernesto, Elena, Fidel. ¿Se me ha ido alguien? Bueno, si os animáis, podéis seguir pidiendo. A ver, Mario. Sí, gracias. Gracias, Manuel, por la charla que nos has dado. Estaba muy instructivo. A ver, ahí lo que quería comentar, simplemente comentario y en otro es pregunta. Todo lo que se ha dicho es totalmente de acuerdo, personalmente de acuerdo con la amnistía, con esos fines, con el fin que estamos diciendo, pero eso hay que explicarlo. Hay que hacer un discurso y pedagogía desde el gobierno, desde la coalición de gobierno. Yo tengo, no sacarlo, que puede ser o no correcta, no lo sé, pero me queda la duda de si eso se va a hacer, si realmente se va a hacer ese discurso y esa pedagogía que es absolutamente necesaria para que eso tenga un buen fin y que la gran masa lo apoye. La otra es el papel, aun siendo republicano, pero el papel de la corona. Porque dentro de la derecha, dentro de las fuerzas más derecha, como puede ser el ejército, como puede ser toda la parte de clero, etcétera, lo que ya conocemos,
La palabra del rey sigue siendo muy importante. Si el rey apoya ese posible discurso a favor de la amnistía, sería un revulsivo para, de nuevo vuelvo a decir, la gran masa lo apoye. Es que el discurso que ahora mismo tiene la derecha se perdería, lo perdería, no tendría sentido. O se declararían republicanos, como ya han intentado hace poco, ¿de acuerdo? No sé, ¿cómo ves eso? Esa sería la... Tres y contestas. Gracias, Mario. Loles. Muchas gracias, Manolo, por la brillante exposición que nos ha situado muy bien. Conforme te oí hablar, yo decía, pero aquí falta una cosa. El papel de los jueces está perfectamente delimitado en la Constitución, pero es que en la realidad no está siendo así. O sea, hay una contaminación claramente del Poder Judicial en muchos estamentos. De hecho, si no hubiera habido esa vulneración de mantener unos jueces en el Consejo General que no les pertenece, que deberían haberlo hecho, si se hubiera adaptado eso a la realidad de las elecciones, tal vez no estaríamos con el problema que tenemos. Es decir, ahora mismo el Constitucional tiene una mayoría de derecha, tal vez eso... No, de izquierda. Perdón, de izquierda quería decir, que tal vez eso ayude a que esto salga adelante. Pero es que la Constitución puede decir perfectamente, los jueces harán, los jueces dirán, pero los jueces no están en las nubes, están aquí y están en este momento seguramente manipulados por la derecha. Por tanto, ese es otro enemigo más a batir y a explicar, y es muy difícil de explicar. Y aquí uno, con lo que decía Mario de la pedagogía, podemos tener a los mejores pedagogos del mundo, podría venir hasta Paulo Freire, pero esto no hay quien lo explique con la oposición, y quien lo explique y tenga serenidad para la audiencia, digamos, para entenderlo, cuando llevamos tantos años que se está vilipendiando completamente y que se está diciendo y que está convenciendo que esto es vender España, que solamente el señor Sánchez quiere estar en la Moncloa, que esto es. No sé qué pedagogía se va a poder hacer que vaya a los que no están convencidos, porque los que ya más o menos estamos convencidos, yo estoy a favor de la amnistía también, en esos términos, ya estamos convencidos, pero ¿y nosotros? ¿Y cuántas mesas, y cuántas charlas, y cuántas cosas a nivel ciudadano se va a organizar desde la derecha para decir que esto es un fraude y que esto es... Gracias, Loles. Antonio. Gracias, Manolo. Ha sido muy ilustrativo lo que nos has contado. Y vamos a ver, empezaste muy al principio, hablaste de que para hablar de la amnistía hay que partir del 23J. Pero yo tengo mis dudas. No hay que hablar de lo que ha pasado antes. Es decir, antes estaban en desacuerdo con la amnistía los que ahora están de acuerdo con la amnistía. Eso también hay que explicar. También necesita de esa pedagogía que hablaba Mario. Otra cosa, no sé si ha sido un lapsus, pero al hablar de la guerra de secesión, o sea, al hablar de la guerra de 1714, has dicho secesión. No, sucesión. Sucesión, ¿verdad? Vale, eso es que lo he entendido yo mal. Me había llamado la atención, porque también eso sería un conflicto. Sí, eso sería un conflicto. Bien. Luego, claro, yo me apunté cuando hablabas de la posición de Camboya Azaña, me dije a mí mismo, pues es necesario un cambio en la Constitución. Lo dijiste más adelante. Pero claro, ¿eso va a ser posible? ¿De qué manera, cuando es tan difícil reformar la Constitución, hace falta el acuerdo absoluto de la derecha? ¿Tenemos posibilidad realmente
de cambiar la Constitución y pasar otros 40 años, como mínimo, de tranquilidad, ya no solo con la cuestión catalana, sino con otras muchas cuestiones que habría que reformar en la Constitución. Bueno, con esto me callo. Pues contesta Manolo Bueno, estas pues, tres sí, sobre cuestiones. esos temas, gracias por los temas que habéis planteado y algunos más que saldrán, que son los temas que están en el debate social, ¿no? y que es clave afrontar. La primera cuestión que planteaba Mario y que también lo planteó Loles es la explicación, ¿no? La explicación. Es verdad que el gobierno no lo ha explicado y que el PSOE no lo ha explicado y que ayer en el acuerdo con Sumar no se tocaba el tema. Respuesta, primera, si no se explica esto será un desastre. Habrá que explicarlo. Y habrá que explicarlo con pedagogía, muy bien explicado. A pesar de ello, con ello se conseguirá convencer más o menos a bastante gente. Pero el convencimiento definitivo será posterior y será por los resultados. Es como el tema de los indultos. Cuando se fueron a aplicar los indultos fue un escandalazo. Si buscáramos por vía digital se puede hacer fácilmente las fechas anteriores, qué decían los titulares de los periódicos. No sé qué periódico leéis vosotros, a cuáles estáis suscritos, si vais de vez en cuando al kiosco a ver las portadas, pero en Madrid hay 3 o 4 periódicos cuyos titulares son la expresión de la política de sería de las derechas. Eran feroces contra los indultos. Y había mucha gente que decía, los indultos van a indultar a Oriol Junqueras y tal, que cumpla, que no sé qué. Bueno, hoy todo el mundo acepta, unos de manera explícita, que bien fuera aquello, que bien ha servido, y otros calladamente, bueno, no se pronuncian. ¿Por qué? Porque los resultados están ahí. Por tanto, hay que explicar, hay que hacer pedagogía, y hay que explicar, y lo decías tú, muy importante, por qué quien antes decía que la amnistía no cabía en la Constitución, ahora dice lo contrario. Yo no sé si visteis en 24 horas en el programa de televisión un día a Nicolás Sartori. Tuvo una intervención absolutamente extraordinaria. Hasta el punto de que una de las periodistas que estaba allí dijo: es la primera vez que oigo una argumentación tan bien fundada sobre aquello. Nicolás le preguntaron esto y dijo: es que no se había estudiado el tema. Que la gente aquí hablaba. Es que el jefe del gobierno actual dijo que la amnistía no cabía, ¿y por qué ahora va a decir lo contrario? Va a decir que caben ciertas amnistías. Pues probablemente porque le han explicado todos estos argumentos y más que yo os he expuesto, que yo tampoco los conocía hace 6 meses. Y ahora nos hemos puesto unos y otros, y unas y otras a mirarlos y a razonar y a buscar, y hemos visto, hombre, esto tiene un encaje. Pero o lo explica, o Pedro Sánchez explica, mire usted, yo antes pensaba esto y he cambiado de opinión por estos motivos, o eso quedará mal. Aunque lo explique se meterán con él, pero es importante que lo explique. Yo estoy absolutamente de acuerdo. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Pues porque no está claro que vaya a haber un acuerdo con Junts. No está claro que vaya a haber un acuerdo con Junts. Es muy probable que lo vaya a haber, o es bastante probable, pero estamos en manos, no sé si esto se está grabando o no, de un loco. De una persona, digo loco, de una persona que tiene unos a prioris en su cabeza, que es él, su concepción de lo que hizo, su convicción de que eso era el presente y el futuro de Cataluña y que eso lo quiere salvar. Y quiere volver a Cataluña, a Barcelona, pasear por el Paseo de Gracia allí en coche y decir, como Tarradellas, yo sola. Es verdad que eso lo tiene más complicado que lo Tarradellas. Lo tiene más complicado porque está izquierda, porque hay un presidente de la Generalitat que no es él ya no es presidente de la Generalitat, ni lo puede pretender, porque se puede presentar y quitarle votos o no a Esquerra, pero es muy difícil que ganen las elecciones catalanas del año que viene. Son los 25, parece que se adelantarán, pero no está claro ese acuerdo. Por eso
mientras no haya acuerdos, no van a decir nada. Y yo creo que hacen bien. ¿Por qué? Porque si hay que ir a elecciones, el Partido Socialista tendrá que explicar que no va a elecciones porque en esas conversaciones que ha tenido, uno, querían el referéndum de autodeterminación, dos, querían que la amnistía significara que se legitimaba el proceso y se deslegitimaba el Estado democrático, y que eso hemos dicho que no, hemos vetado para mantener los votantes. Porque si se dice ahora lo contrario y luego hay elecciones, el PP, la derecha, en su conjunto subirá. Y el debate es muy complicado, Yo, que he tenido mis dudas a lo largo de este tiempo de por qué no lo dicen, he llegado a la convicción que es verdad, que hasta que esto no esté claramente cerrado, o suficientemente cerrado, no se debe decir. Pero que luego lo tienen que explicar, empezando por el jefe del gobierno, de una manera absolutamente razonada, en términos de convivencia, en términos de paso adelante y en términos, a mí me parece clave, de legitimación del Estado democrático. Eso que dicen, que se diga que los jueces se equivocaron. No. El gobierno no puede criticar a los jueces, como los jueces no pueden criticar al gobierno, son poderes del Estado. Las personas, los partidos, podrán decir que están en desacuerdo con una sentencia o con una interpretación que han hecho los tribunales, pero ahí están las sentencias y la división de poderes, que a veces no nos gusta. Ahora entraré en el tema de los jueces que habéis dicho y tal. La división de poderes es un elemento clave de un Estado democrático. Y a veces no nos lo creemos, y esto de los jueces y tal, pero mirad, yo voy a poner un ejemplo, yo que soy jurista, no en esta petulancia, varios ejemplos que los he visto con una claridad meridiana. Hace 3 o 4 años, Italia, Lampedusa, Salvini, vicepresidente del gobierno y ministro del Interior. Un barco se acerca lleno de cientos de migrantes recogidos en el Mediterráneo con varios enfermos. Y Salvini dice, no entran, que se queden fuera, Italia no tiene por qué recoger. Y hay un fiscal que va al juez, dice, allí hay enfermos, el derecho del mar dice esto, que se coge. Y un juez dice, que entren, y entra el barco. Y además el juez dice, y le abre una causa penal, y se abre por el tribunal correspondiente contra Salvini porque ha tomado una decisión que va contra las leyes y tal. Un poder del Estado que dice, oiga, para a un ministro prepotente. Caso también similar de los migrantes. Inglaterra, el actual presidente, el actual jefe del gobierno, Sunak, dice, vamos a presentar un proyecto de ley y vamos a mandar a los migrantes ilegales a Rhodesia. Y hay un tribunal que dice, mire usted, Rhodesia es un país no seguro que no garantiza los derechos fundamentales, no puede usted enviar los migrantes a Rhodesia. Un tribunal que dice, ¿y usted quiénes son? 3 personas. ¿Y ustedes qué saben? El último caso, que ha salido menos en la prensa, pero también es muy significativo. Italia, Meloni. La señora Meloni decide que migrantes que habían llegado a Lampedusa y del sur de Italia, que los manda a Túnez. Y que los tiene encerrados en un centro, porque van a mandarlos a Túnez. Entonces una jueza, con 2 narices, esta persona, su abogado, plantea una demanda y tal, y la jueza lo pone en libertad. Y dice, porque Túnez no es un país seguro, en Túnez no se garantizan los derechos fundamentales. Y la pone en libertad. Entonces la señora Meloni salta y dice, ¿quién es esta señora para decir? Es que ella es progresista, es que está a favor de no sé qué. Y la otra dice, mire usted, yo soy una jueza que tengo unas facultades y unos poderes y unas competencias, y yo digo que interpreto y razono que en mi opinión, y si usted está en desacuerdo, recurra a mi resolución. División de poderes. Otras veces no nos ha gustado, otras veces nos parecen que, dentro de entonces a la segunda cuestión, que es, los jueces no son seres angelicales, son seres que están en la realidad social y por tanto que tienen sus ideas y sobre todo, yo diría, su matriz ideológica, o sea, el fondo desde el que viven, ¿no? Aquello de Ortega de ideas y creencias, ¿no? Las ideas se tienen, en las creencias se está. Bueno, son las creencias que ellos tienen, que no son necesariamente religiosas, ¿no? Sino son las creencias, los fondos. Una visión conservadora, una visión sobre la familia, una visión sobre el modelo de Estado, una visión sobre Cataluña, una visión sobre muchas cosas.
se renueva el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, en una famosa sentencia muy importante, dijo, y ha de hacerse para recoger la sensibilidad de los jueces y la sensibilidad que tienen los ciudadanos plasmada a través del voto. Es decir, que hay una mayoría conservadora en el Parlamento y hay que elegir al Consejo, pues habrá un Consejo que tendrá una mayoría conservadora. Habrá que negociar los nombres, que sean personas que no sean ultras, que sean personas que tengan un sentido de la justicia, una trayectoria, una formación. Pero, y si hay una mayoría parlamentaria progresista, pues deberá haber un Consejo que tenga mayoría progresista. ¿Cómo ha pasado con el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional es exactamente lo mismo. Ahora dicen, el Tribunal Constitucional lo maneja Pedro Sánchez. Mire usted, el Tribunal Constitucional, el constituyente, la Constitución dice que 2 de sus miembros, cuando toca, los nombra el gobierno de turno. Rajoy nombró a 2 personas de derecha, Aznar nombró a 2 personas de derecha, y cuando gobernó Felipe González y ahora Pedro Sánchez, ha nombrado a 2 personas progresistas. Porque eso es la visión del constituyente. Mayoría progresista, un tribunal progresista, de gente con criterio, y mayoría conservadora, un tribunal conservador. ¿Qué pasa con el Consejo? El Consejo nombra, el Consejo General del Poder Judicial no es el Poder Judicial. El Poder Judicial son los jueces y tribunales. Son los que dicen que meto en la cárcel a una persona en prisión o no, la divorcio o no, le ejecuto el embargo o no, le doy una indemnización por despido o no. Esos son los jueces, los que tienen el poder. El Consejo es el órgano de gobierno que nombra a los jueces y sobre todo los niveles inferiores, juzgados, tribunales inferiores, los nombra por unos criterios objetivos de escalafón. Pero cuando llegan los presidentes de tribunales superiores de justicia y el Tribunal Supremo, los nombra con unos criterios mucho más flexibles, llamaremos discrecionales. Discrecional no es arbitrario, discrecional es razonable, racional, pero no arbitrario. Claro, cuando ha habido una mayoría conservadora, pues han ido nombrando miembros del Supremo, sobre todo de 3 salas que son las que les importa. Sala segunda de lo penal, sala tercera de lo contencioso, que es la que controla al gobierno y a las administraciones públicas, y sala cuarta de lo social, aunque ahora la están abriendo. Yo que soy abogado laboralista, la sala de lo social, cuando el PP aprueba en el año 2012 la reforma laboral, una reforma dura, drástica contra los trabajadores, la sala de lo social tenía una mayoría progresista y empieza a hacer una interpretación progresista de la ley. Dice, oiga, aquí hay derechos fundamentales y tal. Y tuvieron un objetivo que es cambiar la sala y la cambiaron. Y a medida que se jubilaban los magistrados, metieron magistrados conservadores. Bueno, ahora está un poco más equilibrado, pero la penal y la contenciosa. Cuando llega el momento en que hay que cambiarlo, dice, oye, que ahora hay una mayoría progresista, vamos a pactar. Y se pactan los nombres. La derecha, acordaros aquello de Feijóo, Feijóo manda a este que es europarlamentario, negocian con Félix Bolaños, cierran la lista, cierran incluso la lista de quién va a ser candidato a presidente posterior, y la presión de la prensa de derechas, la presión de Ayuso, la presión de Vox, hace que Feijóo se eche para atrás. Y se buscan pretextos. Bueno, pero ahí está. Entonces, es verdad que ahí se está incumpliendo la Constitución. Y que es una batalla que hay que dar, que hay que mantener. Para romper, no, aquí no podemos romper. Nadie puede romper, nadie debe romper. Pero es una batalla que se explica muy bien. Los jueces, cuando se trata de elementos límite, pues tienen su sensibilidad, sus creencias. Cuando llega al Tribunal Constitucional leyes como la de la eutanasia, como la del aborto, como la del matrimonio de personas del mismo sexo, como la de si en la escuela, y que hay mucho docente, los centros concertados, se puede exigir que no discriminen y que incluyan. No que necesariamente tenga que ser así, lo que el tribunal ha dicho, no, caben las dos. La Constitución permite que los centros concertados, pero ahí hay una batalla. Dicen, no, defendamos la segregación. Y esto, luego viene la argumentación, pero primero está el sentimiento. La ley de matrimonios de personas con el mismo sexo, el Tribunal Constitucional la avaló. Voy a contar aquí un tema que no debería,
me diría casi que cortar en su momento el llamado, porque había una mayoría de derechas en el tribunal, pero el presidente de derechas era homosexual, a favor de la constitucionalidad de la ley. Entonces ahí hay donde uno está, lo que uno vive, y luego viene el razonamiento, y por eso se aprobó la ley. Si no, probablemente hubiera habido algunos ajustes o recortes interpretativos a esa ley. Bueno, alguna cosa más que habéis planteado, y ya termino esta parte. Antonio, decías, ¿es posible cambiar la Constitución? Hoy no es posible. Por eso yo creo también que hay que recuperar lo que llamaríamos los consensos básicos en este país, entre las derechas y las izquierdas, al menos entre el PSOE y el PP. No por volver al bipartidismo o no volver al bipartidismo, sino porque hay otras que solo se sumarían si hay un consenso entre estas dos. Y esos consensos básicos tienen que ver con la Constitución y con los estatutos de autonomía, con el bloque de constitucionalidad. Se esperaba que se pudiera hacer con Feijóo. Feijóo es gallego, él dice que su lengua originaria era el gallego, y él ha dicho, siendo presidente de Galicia, como él ha utilizado la expresión de la singularidad de Cataluña, Euskadi y Galicia. Y esa singularidad es la que el constituyente quiso con estos estatutos de primera y con esa asimetría que tienen algunas comunidades autónomas que tienen más competencias que otras, que no afecta o no tiene por qué afectar a la igualdad entre todos los españoles. Es una engañiza que nos quieren meter. El que en Cataluña o el País Vasco tengan policía autonómica propia y la Policía Nacional o la Guardia Civil solamente tengan competencia para cuestiones de fronteras o cuestiones de terrorismo o algunas cuestiones muy singulares, eso no afecta a la igualdad de derechos. La igualdad de derechos significa que todos tenemos derecho a la seguridad y por tanto que la policía, la que sea, actúe en defensa y garantía de nuestras libertades y de nuestros derechos. No que se llame Mossos o se llame como se llame, o se llame Policía Nacional. Y pudimos así hablar de cualquier otro tipo de competencia que puedan tener más un país que otro, perdón, una comunidad que otra. En Cataluña hay un derecho civil propio que están desarrollando mucho. ¿Por qué? Porque hay una vieja tradición de derecho civil propio que la Constitución reconoce. ¿Eso afecta a la igualdad de los españoles? Eso significa que en el resto de España donde se aplica el Código Civil, por ejemplo, en las herencias, pues está la triple división que todos conocemos, de la legítima, la mejora, el tercio de libre disposición. En Cataluña es de otra manera. En Cataluña todavía se mantiene una cierta relativa visión del mayorazgo histórica. Bueno, eso afecta a la igualdad, porque usted, cada uno donde vive tiene una legislación singular de ese tipo, pero eso no tiene por qué afectar a la igualdad de los españoles, que sí es competencia del Estado central, garantizar la igualdad de todos. Bueno, pues tenemos 3 palabras más. Pediría bastante concreción. No, es que la sala está alquilada hasta la 1, o sea que a la 1 nos van a echar. A ver, sí, cada uno. No, el problema es que haya que tengan que venir. Ernesto, cortito. Yo estoy de acuerdo con la explicación teórica que has dado. El único problema que lo veo es en el momento. Quiero decir, esto mismo planteado 5 meses después de las elecciones, yo creo que es perfectamente explicable. En estos momentos donde está Jung reclamando una serie de cosas vinculadas a la investidura, la derecha lo va a utilizar salvajemente. Utiliza salvajemente todo, no digamos eso en este momento. Yo creo que es muy difícil la explicación. Estando de acuerdo con todo lo que has dicho, es muy difícil la explicación vinculada al momento actual. Vale, gracias. Elena. Sí, yo por ser muy breve, que también tenía una pregunta en relación con la pedagogía y el tiempo. Es decir, cambiamos la posición de la OTAN, todos los españoles,
con un tiempo más largo. El tema de la amnistía, en este momento hay muy poco tiempo para modificar las posiciones arraigadas que teníamos sobre este asunto. Hay muchas personas de izquierdas que están en contra de la amnistía en este momento. Entonces, yo entiendo lo que tú dices. Solo hay un mes ahora, antes de, y luego puede haber más tiempo. A mí me hubiera gustado que hubiera sido un planteamiento más consensuado, que es imposible por la polarización, evidentemente. Pero que hay que tender, porque evidentemente el problema catalán no se resuelve, como tú muy bien has dicho, con una amnistía. Hay parte de la población que dice, si es que los independentistas son insaciables, nunca van a llegar a sus aspiraciones al máximo, y efectivamente de eso hay. Lo que me ha gustado de lo que tú has dicho es que esto tiene una prolongación en un Estado federal, pero de nuevo el Estado federal no forma parte del ideario actual de los españoles. Es decir, si tú ves la amnistía en una perspectiva más larga, la entiendes mejor que si ves en una perspectiva corta. El que la hace la paga, porque todos somos iguales y además son insaciables. Entonces, esos dos argumentos hay que desmontarlos. Tú lo has desmontado fenomenal, y otros que has estado hablando de ellos. Y este mes deberíais hacer una campaña intensiva en los medios de comunicación y en las redes sociales con estos argumentarios, que llegará, no a todo el mundo, pero llegará a mucha gente, porque son fundamentales, porque si no es difícil hacer un cambio tan brusco en un tema que hasta antes de ayer era de una manera y ahora es de otra completamente distinta. Gracias, Elena. Fidel. Sí, yo darte las gracias por tu conferencia y por tu claridad en muchas de las cuestiones. Quería plantear dos cosas. Una es respecto a la explicación. Entiendo que el gobierno no puede explicar mucho, pero el Partido Socialista debería estar haciendo desde hace mucho tiempo una difusión, una pedagogía, una evangelización, una prédica, lo que quieras, respecto a esto, porque me parece que si no, incluso la propia militancia tiene muchas dudas. Y hay gente con la que el otro día en la votación pues no lo ve, y no lo ve. Y la otra cuestión es en relación, supongo que lo leísteis, el artículo del domingo en Ideas de Soledad Gallego Díaz. ¿Qué hubiese pasado si Pedro Sánchez, en la primera semana, al ver estas dificultades, dice, bueno, a la investidura? Que Junts dice que no, que Esquerra dice que no. Yo voy a explicar claramente lo que estoy dispuesto, a dónde quiero llegar, lo voy a hacer. Si votáis en contra, pues vamos a elecciones. Era un poco el resumen de Soledad Gallego Díaz. Sí, pero eso es verdad. Vale, gracias. No, ya no. Bueno, pues entonces, si me preocupo terminar bien en plazo, ¿no? Sí. El problema del momento. Yo, fíjate, creo que, sin embargo, el momento es oportuno. Porque si el acuerdo que se alcance es un acuerdo real que incluya la estabilidad de la legislatura, habrá 3 años por delante, o casi 4, para que, además de la explicación que hay que hacer ahora, la realidad vaya explicando la bondad, mejor, mayor o menor, pero la bondad de las decisiones que se han adoptado. Una decisión de este tipo no se puede tomar, por ejemplo, al final de una legislatura, porque los que están en contra están calientes, y eso tarda en relajarse y en entenderse y en comprenderse, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, que es la explicación, la pedagogía. Se utiliza una expresión muy buena, la insaciabilidad de los independentistas, pero el objetivo es reducir a los independentistas insaciables. Eso lo he explicado, no sé si ha quedado claro, pero esa idea de que aquí el problema fundamental no es Junts, el problema fundamental son los catalanes y catalanas. Es decir, que había 2 millones de personas que votaron indepes y que seguían y que estaban por la independencia. Estos son insaciables, han quedado reducidos a muchos menos. Y hay muchos que dicen, bueno, podemos seguir conviviendo, convencerles de eso. El problema es el resto.
hace unos días salió una encuesta, ayer o anteayer, que decía, en Cataluña el 65% o el 68% están de acuerdo con la amnistía, en el resto de España el 34%. Bueno, explica muy bien, ¿no? Lo que es mientras que y más unilateral frente al sentimiento compartido de Cataluña y España, ¿no? Bueno, entonces, a mí me parece que esa insaciabilidad hay que reducirla, el núcleo de los insaciables, y convivir otros 30 o 40 años con otro modelo que nos permita seguir avanzando en derechos y en convivencia y en medio ambiente y en muchas más cosas. Y luego el problema de la explicación. Tú decías, el gobierno no, pero el PSOE sí. No. La investidura no la hace el gobierno, es entre partidos. El acuerdo de ayer es entre partidos. La negociación, cuando sale Pedro Sánchez, fijaros que se reúne en el Congreso. ¿Por qué? No se reúne en Moncloa, no se reúne el jefe del gobierno, se reúne el secretario general del PSOE con los otros portavoces parlamentarios. Esto es muy importante entenderlo así. Quien se presentaría a unas nuevas elecciones no es el gobierno, es el PSOE, con la acción de gobierno que ha habido, con los proyectos que haya. Yo creo que ahí hay que mantener esa discreción en el sentido que he explicado hasta que haya un acuerdo, y si no hay acuerdo, explicar por qué no hay acuerdo, y entonces ya muy en positivo los límites que se habían planteado. Y luego mencionas, está bien que lo menciones, el artículo, que lo tengo por aquí recortado, el artículo del domingo de Soledad Gallego, que era, a ver si lo encuentro aquí rápidamente, en que, aquí está, dice, no merece la pena perder más tiempo. Dice, ya está todo. Esquerra, simplifico, ¿no?, lo que dice. Ya tiene usted el acuerdo con Sumar, ya tiene usted el acuerdo con el PNV, tiene usted el acuerdo con Bildu, Bildu solo le ha pedido una foto, tiene usted un acuerdo con Esquerra, más o menos, por lo que hemos visto. Vaya usted al Parlamento, y preséntese, que tú has explicado muy bien, y diga, yo voy a aprobar una ley de amnistía de todos estos señores, con estos límites, voy a aprobar la mejora de la financiación, voy a intentar una mejora del estatuto, y tal, y a ver qué votan. Ah, pero ¿y si no votan? ¿Qué elecciones? Claro. Pero entonces, ¿cómo explicas la amnistía? Este es el problema. El problema es que si hay elecciones, hay que explicar la amnistía de una manera mucho más acotada que si hay un acuerdo y vas a investigar. De todos modos, el artículo este de Soledad Gallego, bueno, en el artículo yo hice un tuit con él diciendo para reflexionar. Es decir, hay un momento en que esto hay que poner eso que se decía pie en pared, ¿no? Ya está aquí. Claro, vosotros decís. Y vuestra contradicción interna la decís. Ayer ha salido esto que el Consejo de la República, 4.000 personas dicen que no llega usted a ningún acuerdo. Y por la noche, el programa ese de 24 horas, que es un programa muy interesante, a veces demasiado profesor, pero muy interesante. Ayer estaba Enric Juliana. Enric Juliana yo creo que es el mejor analista político que hay en este país, el de la vanguardia. Y él, un momento que dijo, mira, el problema que está debatiendo Junts, y por tanto la antigua Convergencia, es si vuelven o no a participar en la vida política española. Es decir, si dicen, yo soy independentista, pero mientras tanto yo estoy aquí en la vida política y voto y participo y pido y las leyes y mis intereses y los no intereses, bueno, yo no quiero saber nada con España, a los restos. Este es el verdadero debate. Y luego está cómo lo visten y cómo lo justifican. Entonces todo el mundo quiere mantener hasta la decisión final un relato por si no hay acuerdo, que ellos también decir, no hay acuerdo porque la autodeterminación. No han querido autodeterminación. Lo dirán. Si no hay acuerdo, lo dirán. Si hay acuerdo, ellos dirán, yo no renuncio a la independencia y a lo que yo quiera, pero esto es el acuerdo. Y el acuerdo no es solo la votación de investidura, el acuerdo es una legislatura. Una legislatura muy complicada, porque como la mayoría, como entre PP y Vox, tienen 171, con más, bueno, 170 con UPN, Coalición Canaria bailará según los temas en cada momento y tal, ¿no? Bueno, 172. Para aprobar las leyes, salvo que haya abstenciones del PP o de Vox, necesitas todos los votos.
Por tanto, hay muchas cosas que no se van a aprobar. Va a haber menos leyes que la legislatura anterior, incluso. El programa de ayer, la jornada laboral reducida primero a 38,5 y luego a 37,5. Necesita el voto del PNV, de los empresarios catalanes de Junts. Y claro, estos le dirán sus empresarios, oye, di que sí, pero con estos matices. Ojo, que sean los sectores, que sean tal, que yo pueda, porque si yo tengo que contratar más gente, esta reforma pues me va a costar más dinero. ¿Cómo se compensa? Y por tanto, no saldrán todas las cosas igual, y algunas no saldrán. Las que ya han salido, sí saldrán. O las que tengan continuidad, sí continuarán. Las medidas fiscales, pues las medidas fiscales a la banca, pues veremos a ver qué me dicen los grandes banqueros, la Caixa, o el BBVA al PNV, de cómo se mantengan y cómo voten a favor o no, o con qué contenido. Por eso el acuerdo tiene que ser un acuerdo de estabilidad. ¿En qué? Aprobación de presupuestos, la aprobación de algunas leyes básicas por la mayoría de la investidura. Y luego caminaremos. Vale, muchas gracias a todos.